Yo, Vidal, un hombre de 29 años, siempre he sentido que el Día de Acción de Gracias es un poco raro. Hace una década, te habría dicho que era muy cercano a mi familia. Quiero decir, fui el hijo que se quedó cuando mi mamá falleció para ayudar con todo, papeleo, arreglos funerarios, incluso con mi hermana menor, Oliva, que todavía estaba en la secundaria en ese momento. Mi papá no era exactamente una persona presente emocionalmente. Y después de que mamá murió, fue como si alguien le hubiera apagado el interruptor. Se volvió más frío. No abusivo ni nada por el estilo, simplemente indiferente, como si estuviera cumpliendo hasta que pudiera fichar la salida. Aún así, me quedé. Pausé la universidad por un año y tomé 2 trabajos de medio tiempo para mantenernos a flote mientras él hacía su duelo. Pensé que nos acercaría, tal vez nos daría un sentido de unidad. Pero con el tiempo, quedó claro que yo era más un reemplazo que una persona en esa casa. Avancemos hasta ahora. Vivo en otra provincia, tengo un trabajo decente, un departamento tranquilo. Me mantengo para mí mismo, pero envío dinero a casa todos los meses. Cubro parte de la hipoteca porque, bueno, a papá no se le da bien el dinero y Oliva está en la facultad de medicina. Nadie me lo pidió realmente. Papá simplemente lo esperaba. Un mes, noté que la hipoteca estaba 2 semanas atrasada y lo llamé. Él dijo, sí, supuse que te encargarías. Sin gracias. Sin disculpas. Creo que ahí fue donde se formó la primera grieta. Aún así, me dije a mí mismo, es la familia. No te vas así como así. Pero algo de este Día de Acción de Gracias se sentía diferente. Era la primera vez que no me invitaban. Por lo general, recibía un mensaje de texto, una llamada telefónica, algún tipo de esperanza pasiva de verte por ahí de Oliva o de mi madrastra. Palmira, sí, ese es su verdadero nombre. Pero este año, nada. Silencio. Supuse que tal vez asumieron que vendría de todos modos, así que compré mi pasaje y empaqué una pequeña maleta. Incluso le compré a Palmira una de esas velas caras que siempre adora, el tipo que no puedo pagar sin sentirme mal por el precio. Quería creer que si aparecía, todo estaría bien. Que tal vez me habían extrañado, incluso si no lo decían. El vuelo aterrizó temprano en la mañana del Día de Acción de Gracias. No me molesté con un taxi. Alquilé un auto para no ser una carga. Recuerdo haber entrado en el camino de entrada y ver todos los autos alineados. Primos, tías, gente que no veía en años. La casa se veía cálida, las ventanas brillaban, los olores de pavó y especias se filtraban por las grietas. Por un segundo, parado en ese porche, me sentí nostálgico, como si tal vez me hubiera equivocado. Tal vez fue solo un malentendido. Entonces la puerta se abrió. Mi papá estaba parado ahí sosteniendo el pomo como si no supiera qué hacer con él. Estaba bien vestido, recién afeitado, con un suéter sobre una camisa con cuello. Parecía sorprendido, pero no en el buen sentido. No era Vidal, qué bueno que estés aquí. Era como si hubiera aparecido sin invitación a la fiesta de un extraño. No hay un lugar para ti este año, dijo así sin más. Es solo la familia esta noche. Parpadeé. Pensé que tal vez estaba bromeando, que me daría uno de esos abrazos incómodos de papá un segundo después. Pero no se movió. Simplemente se quedó ahí bloqueando la entrada. Ah, claro, dije después de una larga pausa. Entiendo. No trató de explicar. No pregunté. Me di la vuelta, regresé al auto y me fui. No recuerdo a dónde fui primero. Tal vez a una gasolinera o a un estacionamiento tranquilo. Sé que me senté ahí por un rato mirando el tablero. Ni siquiera estaba enojado al principio, solo entumecido. El tipo de entumecimiento que hace que te zumben los oídos y que tu pecho se sienta como un vacío. Entonces mi teléfono explotó. Era un mensaje de texto de Oliva. No te lo tomes personal. Siempre haces que las cosas sean raras. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No de una manera rabiosa, sino como una viga pesada que finalmente se derrumba después de años de tensión silenciosa. Me quedé mirando su mensaje, lo releí 3 o 4 veces,
Luego abrí la aplicación bancaria en mi teléfono. Había estado enviando 1,200 pesos al mes durante más de 2 años. La hipoteca de ese mes vencía el 25, mañana, pero aún no se había procesado. Había programado el pago temprano mientras reservaba los vuelos. Todavía podía revertirlo. Me quedé mirando el pequeño botón de cancelar transferencia durante unos buenos 30 segundos. Luego lo toqué. Luego moví los fondos de vuelta a mis ahorros personales. Esa noche, pedí servicio a la habitación desde un hotel a 2 ciudades de distancia. Dormí como un bebé por primera vez en meses. Pero la verdadera tormenta llegó a la mañana siguiente. Mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. Primero fue Palmira, llamada perdida, correo de voz, luego mi papá, luego Oliva, luego Palmira otra vez. El chat grupal, que había estado en silencio durante semanas, de repente explotó con mensajes. Vidal, ¿cancelaste el pago de la hipoteca? Llámame ahora. Esto no es gracioso. Ya estamos recibiendo un aviso del banco. Aún así, no respondí. Simplemente me senté ahí en esa tranquila habitación de hotel, bebiendo café quemado de un vaso de papel, viendo cómo se desarrollaba todo. A media mañana, habían pasado de la confusión al pánico total. Observé cómo el chat grupal se iluminaba como una hoguera. Oliva exigiendo una explicación, Palmira tratando de hacerme sentir culpable con líneas pasivo-agresivas como, no queríamos herir tus sentimientos. Y mi papá, solo envió una frase. Están exagerando esto. Esa me llegó más de lo que esperaba. No la crueldad, sino la completa falta de responsabilidad. Me habían rechazado en la puerta de la casa de mi infancia. Me dijeron en la cara que no era familia. Y ahora yo era el que estaba siendo irracional. No respondí. No porque no tuviera 1,000,000 de cosas que quería decir, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera sería tergiversada. Así era siempre. Si explicaba mi versión, estaba siendo dramático. Si me quedaba callado, estaba siendo pasivo-agresivo. Si me iba, estaba abandonando a la familia. No importaba lo que hiciera, siempre era el problema. Así que en lugar de responder, reenvié los detalles de la cuenta de la hipoteca a su correo electrónico compartido, el mismo que usé para configurar los pagos automáticos hace 2 años. Incluye una nota educada. Hola, a partir de este momento, ya no cubriré la hipoteca ni ningún gasto del hogar. La propiedad sigue estando a su nombre y todos los pagos futuros son su responsabilidad. Les deseo todo lo mejor, Vidal. Sin emoción, sin indirectas, solo hechos. Creo que eso fue lo que más les dolió, mi silencio. Porque cuando personas como mi familia pierden su saco de boxeo, no saben qué hacer consigo mismas. Oliva lo intentó de nuevo más tarde ese día, esta vez fingiendo que le importaba. ¿Podemos hablar, por favor? No quiero pelear. Lo siguió con, sabes, papá no quiso decir lo que dijo. Era una broma. Pero yo lo sabía mejor. Mi padre no bromea. No así. Nunca. Si dijo que no había un lugar, ahora, creo que era el único que creció. Esa noche, apagué mi teléfono y fui a caminar por un pequeño parque cerca del hotel. Había hojas por todas partes, naranjas, rojas, quebradizas, niños corriendo, parejas riendo. Por un momento, me permití sentirlo. El dolor, el alivio, el peso de todo lo que había estado cargando durante años. Fue extrañamente pacífico, como si finalmente hubiera dejado algo que nunca me perteneció cargar en primer lugar. Pero la paz no duró mucho. Al día siguiente, recibí una llamada del banco. Aparentemente, con el pago revertido y sin fondos de respaldo de mi papá, la hipoteca había entrado oficialmente en estado de incumplimiento. Tampoco habían perdido solo un pago. Aparentemente, mi papá había estado confiando tanto en mí que no había puesto nada para la casa en más de 3 meses. Supuso que yo lo tenía cubierto. Cuando el representante del banco me preguntó si quería reanudar los pagos o refinanciar a mi nombre, me reí. En realidad, me reí y me negué cortésmente. Sabía lo que venía después. Efectivamente, en 2 días,
Palmira me envió un correo electrónico largo. Comenzó siendo amable. Vidal, espero que estés bien. He estado pensando mucho en lo que pasó. Tu padre se siente terrible. Luego vino el cambio. Estamos en una posición difícil en este momento. La casa está en riesgo, y realmente significaría mucho si pudieras cubrir este próximo pago mientras resolvemos las cosas. No respondí. Oliva envió un mensaje de texto de nuevo, esta vez más enojada. Entonces, ¿realmente vas a dejar que la casa se vaya a pique? ¿Estás hablando en serio en este momento? Estás siendo mezquino. Esa casi me hace responder. Pero me detuve. En cambio, tomé una captura de pantalla del mensaje. La guardé en una pequeña carpeta que había comenzado a llamar cierre. No por despecho, solo como un recordatorio de cómo me veían. No como un hermano, no como un hijo, solo como una partida en su balance general. Al final de esa semana, el chat grupal se había quedado en silencio como un fuego que finalmente se quedó sin combustible. Pero luego llegó el correo de voz, uno que no esperaba. Era de mi tío, el hermano de mi mamá. No había hablado con él en años, no desde su funeral. Pero su voz era tranquila, casi triste. Hola, Vidal, me acabo de enterar de lo que pasó. No sé qué te dijeron, y no quiero involucrarme en todo eso. Pero quiero que sepas que tu mamá estaría orgullosa de ti. No solo por ayudar todos estos años, sino por finalmente defenderte. No merecías cómo te trataron. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Me quedé con ese mensaje por mucho tiempo. Y ahí fue cuando tomé mi decisión. No solo me estaba alejando de ellos. Me estaba alejando para siempre. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, cuando comencé a sentir los bordes de la libertad por primera vez en años, Oliva hizo algo que no vi venir. Algo que arrastró todo el desastre a la vista pública. Y ese fue el momento en que todo cambió. Me enteré a través de un amigo de la escuela secundaria. Me envió un mensaje de la nada. Hola, pregunta rara. ¿Todo está bien con tu familia? La publicación de Oliva parece mucho. Confundido, abrí Facebook. No lo había usado en meses, pero todavía tenía una cuenta. Efectivamente, justo ahí en el perfil de Oliva había una publicación larga y dramática. El tipo que la gente escribe cuando quiere simpatía, pero no quiere mencionar nombres. Comenzó siendo lo suficientemente inocente. Este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida. Ver a mis padres luchar, ver nuestra casa de la infancia caer en peligro, y sentirme impotente mientras alguien en quien confiábamos nos da la espalda. Es desgarrador. Luego empeoró. A veces las personas cambian. Olvidan de dónde vienen. Se vuelven frías. Usan el dinero como un arma. Hemos hecho todo lo posible para mantener unida a esta familia, pero algunas personas simplemente aman destrozar las cosas. Incluyó una foto de la casa, una foto antigua de alguna Navidad de hace años. Mi mamá estaba en ella. Yo también. Tal vez tenía 17 años, sosteniendo el regalo de Oliva con una sonrisa tonta en mi cara. Cuando todavía sonreíamos de verdad. Los comentarios, brutales. ¿Quién le haría eso a su propia familia? Algunas personas solo se preocupan por el dinero. Estás mejor sin ese tipo de energía tóxica. Una persona incluso escribió, córtalos. No necesitas esa negatividad en tu vida. La ironía golpeó como un ladrillo. No comenté. No me defendí, pero leí cada palabra, cada una de las palabras. Y entonces algo dentro de mí hizo clic. No como antes. No solo un chasquido de frustración. Esto era diferente. Era claridad. Porque hasta ese momento, todavía me aferraba a esta débil esperanza de que tal vez, solo tal vez, no entendían lo que habían hecho. Que tal vez había algún malentendido, algún punto ciego emocional. Pero no, entendían. Simplemente no les importaba. Estaban reescribiendo la historia y me estaban pintando como el villano.
Desearía poder decir que lloré o que tiré mi teléfono en un arrebato dramático, pero no, simplemente me senté ahí, con el teléfono en la mano, mirando la foto. Mi mamá, yo, Oliva, cuando las cosas todavía eran simples. Ya no reconocía esa versión de nosotros. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de un primo del que no había sabido nada en años. Wilfredo, el único que nunca encajó realmente en el molde familiar tampoco. Me envió un mensaje en privado. Hola, Vidal, vi la publicación de Oliva. Sabía que era mentira. No dejes que te afecte. Hiciste más por ellos que nadie. Luego, casi como una ocurrencia tardía, ¿sigues pagando sus servicios públicos? Me quedé mirando el mensaje. ¿Servicios públicos? Así es. Electricidad, agua, internet. Cuando mamá se enfermó, configuré muchas de esas facturas a mi nombre. Nunca se cambiaron. Lo había olvidado por completo. Los cargos mensuales eran tan pequeños en comparación con la hipoteca. Apenas se registraron, pago automático, fuera de la vista, fuera de la mente hasta ahora. Abrí la aplicación de servicios públicos. Todas las cuentas seguían activas, todavía facturadas a mí, todavía a mi nombre. Revisé la factura más reciente. La factura de la luz sola estaba por las nubes. Aparentemente, alguien había instalado un jacuzzi. Un jacuzzi. Me quedé mirando la pantalla. Corazón en calma, dedos quietos. Luego hice clic en cancelar servicio uno por uno. Electricidad, gas, agua, internet. Y con cada confirmación, sentí que algo dentro de mí se relajaba. No venganza, no ira, solo liberación. Y aquí está la cosa, todavía no les dije una palabra. No respondí a la campaña de difamación de Oliva. No llamé a mi papá para advertirle. Ni siquiera me molesté en responder cuando Palmira me envió un mensaje de texto a la mañana siguiente diciendo que el Wi-Fi estaba caído y que si podía investigarlo. En cambio, reservé una escapada de fin de semana a una cabaña en el bosque. Sin servicio de celular, solo yo, una pila de libros y una chimenea. Cuando regresé, mi teléfono era una explosión de notificaciones, correos de voz, llamadas perdidas, correos electrónicos de la compañía de servicios públicos. Hemos intentado comunicarnos con usted con respecto al cierre de cuentas. Y finalmente, un mensaje de texto de mi papá. Sin saludo, solo ¿qué está pasando? Y justo cuando estaba considerando si siquiera respondería, llegó una captura de pantalla de un número diferente. Alguien me había reenviado la nueva publicación de Facebook de Oliva. Y esta lo llevó a la nuclear. La segunda publicación de Oliva fue menos críptica y mucho más desesperada. Se había ido el tono de víctima pulido. Esta vez fue crudo e impulsivo, probablemente escrito en un ataque de rabia. Me he callado por mucho tiempo. Mi hermano ha decidido cortarnos por completo. Sin advertencia, sin explicación. Primero, canceló el pago de la hipoteca y casi provocó que nuestra casa fuera embargada. Luego, cortó todos los servicios públicos mientras todavía estábamos viviendo aquí. Ni siquiera nos dijo, simplemente movió el interruptor y se fue. No sé qué tipo de persona le hace eso a su propia familia, especialmente después de todo lo que hemos hecho por él. Incluso publicó una foto de la familia sentada en la sala de estar, envuelta en abrigos y mantas con una leyenda que decía, sin calefacción, sin luces, pero bueno, al menos él tiene su parte, ¿verdad? Y luego, para colmo, me etiquetó con mi nombre completo en una publicación pública. Esa fue la primera vez que realmente me arrastraron a la luz. No más indirectas sutiles o miradas laterales susurradas. Esta fue una llamada en toda regla. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes. Algunos de familiares lejanos, otros de extraños exigiendo saber cómo podía ser tan despiadado. Pero ¿sabes qué me sorprendió? Entre todo el ruido, había algunas voces, silenciosas pero constantes, que comenzaron a responder. Un ex compañero de trabajo comentó, ¿no es Vidal el que apoyó económicamente a tu familia durante años? Una chica con la que salí brevemente escribió, es la persona más responsable que he conocido. Si se fue, probablemente haya una muy buena razón.
Y luego Wilfredo, mi primo, el único que siempre vio a través del humo, dejó el comentario perfecto. Tal vez pregúntense por qué su hermano pagó sus facturas, su hipoteca y mantuvo su casa funcionando durante 2 años mientras le decían en la cara que no era parte de la familia. No puedes desechar a alguien y seguir esperando su lealtad. Ese comentario solo obtuvo docenas de me gusta, más que la publicación de Oliva. Ella eliminó todo menos de una hora después. Pero el daño ya estaba hecho a su imagen, claro, pero lo más importante, a su ilusión. Esa narrativa cuidadosamente curada que habían pasado años construyendo. La familia perfecta, la hija leal, el padre desinteresado. Se estaba resquebrajando. Y por primera vez, otras personas estaban viendo las fracturas con las que había vivido durante la mayor parte de mi vida adulta. Unos días después, recibí una llamada del banco de nuevo. Esta vez, no sobre la hipoteca. Ese barco ya había zarpado, sino sobre los servicios públicos. Aparentemente, mi papá había intentado reactivar las cuentas y estaba confundido de por qué no podía. Necesitaban la autorización del titular de la cuenta. Cuando le dijeron que era yo, aparentemente perdió la cabeza. Podía oírlo gritar de fondo mientras la representante preguntaba con calma si me gustaría cerrar permanentemente todos los servicios asociados. Les di la confirmación verbal. Luego bloqueé el número, pero aún no habían terminado. Ese fin de semana, mi papá apareció. No metafóricamente, literalmente. Estaba parado afuera de mi edificio de apartamentos como un villano de un drama familiar de bajo presupuesto. Brazos cruzados, mandíbula tensa. No tocó el timbre de mi departamento. Esperó hasta que alguien más saliera, luego se coló y golpeó mi puerta como si fuera de su propiedad. Abrí la puerta, no porque quisiera hablar, sino porque había terminado de huir. Parecía mayor de lo que recordaba, más cansado. Su ropa estaba arrugada, el pelo despeinado, la cara dibujada con líneas tensas. «¿En serio?», dijo, sin siquiera saludar. «¿Vas a dejar que la familia se desmorone?». Lo miré fijamente por un largo momento. ¿Te refieres a la misma familia que me dijo que no tenía un lugar en la mesa? ¿Qué hago que las cosas sean raras? ¿Esa familia? Se estremeció un poco, pero lo vi. Fue un error, dijo. Estábamos molestos. Palmira dijo algo y se salió de control. Deberías haberme hablado. Me reí corto y amargo. Estabas en la puerta, papá. No lo detuviste. No dijiste una palabra. Miró hacia otro lado, apretando la mandíbula. Luego trató de cambiar de táctica. Mira, la casa está en problemas. El préstamo de tu hermana fracasó. Estoy tratando de refinanciar, pero sin tu nombre en los papeles. Ahí está, interrumpí. No estás aquí por la familia. Estás aquí por la casa. Silencio. No lo negó. ¿Crees que no tengo corazón?, dije. Finalmente, levantó la vista y dijo, así que eso es todo. ¿Has terminado? Asentí. He terminado. Simplemente no lo sabía hasta ahora. Se quedó ahí un momento más, luego dio un paso atrás. Por un segundo, pensé que podría decir algo humano, algo real. Pero todo lo que dijo fue, te arrepentirás de esto. Cerré la puerta y no la volví a abrir. Pasó un mes, luego 2, el chat grupal quedó en silencio. Las llamadas cesaron. El drama se desvaneció como un mal sueño. Fuerte y vívido en un momento, luego distante e insignificante al siguiente. Me mudé de departamento, a una nueva ciudad, a un nuevo trabajo, un borrón y cuenta nueva. Entonces, una tarde, recibí una carta por correo. Era del banco. Aviso final de ejecución hipotecaria. No lo celebré, pero tampoco lo lamenté. Algunos finales no son fuegos artificiales o discursos dramáticos. A veces son solo silencio. La casa salió a subasta unas semanas después. No asistí, pero un vecino de la antigua calle me envió una foto. El césped delantero cubierto de maleza, las ventanas cerradas, un cartel de vendido clavado en el suelo. No se parecía en nada a un hogar. Y tal vez ese era el punto.
Porque cuando finalmente dejé ir el lugar al que se suponía que debía pertenecer, encontré la paz en lugares que nunca esperé. En un café matutino que no venía con culpa. En noches sin llamadas telefónicas ansiosas. En fines de semana que finalmente fueron míos. Y en cuanto a mi familia, todavía le dicen a la gente que los abandoné. Pero está bien porque ahora, por primera vez en mi vida, no necesito explicarme a nadie. Finalmente soy libre.